Hola, buenas tardes y bienvenidos a la charla de síndromes aórticos. Soy Samuel Correa Cuartas, miembro de SIMUE y estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad de Antioquia. Esta es la tabla de contenidos, un poquito para que vean de qué es lo que se va a hablar en la charla el día de hoy. Y bueno, como introducción, entonces tenemos que el síndrome aórtico es una condición clínica que se presenta infrecuente con una alta tasa de complicaciones. Esta condición clínica la comprenden tres entidades principales, que son la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera aórtica perforada. En esta charla lo que haremos es que vamos a tratar principalmente la disección aórtica y le agregaremos el aneurisma aórtico, ya que esta también es una entidad que se presenta dentro del síndrome aórtico. Para la epidemiología lo que quiero que hagamos es que caractericemos al paciente que más comúnmente se va a presentar a la consulta, ¿sí? Y el que vamos a sospechar que tenga un síndrome aórtico. Entonces tenemos un paciente de más de 70 años con historia de tabaquismo. Entonces vemos que este paciente eh, no vamos a distinguir entre hombres y mujeres, ¿sí? Ambos tienen una probabilidad comparativamente similar de presentar esta condición, que va a tener más de 70 años y va a tener esta historia, va a ser tabaquista o ex tabaquista. Entonces, vamos a ver que una gran mayoría de los síndromes aórticos van a corresponder a las disecciones aórticas y que, como ya había dicho, la incidencia o bueno, el riesgo de tener esta condición va a aumentar con la edad. Entonces vemos que esta incidencia es de 27 de cada 100.000 pacientes eh, después de los 64 años, y después de los 75 aumenta a un 35 de casos por cada 100.000 pacientes, ¿sí? Eh, Se cree pues que se está subestimando el número de casos de, de muerte por esta entidad, por el síndrome aórtico, dado que la mayoría de estas muertes se dan por fuera de la escena hospitalaria, o sea, es decir, en la escena prehospitalaria. Y como un dato curioso es que el episodio agudo, es decir, pues la emergencia o la urgencia que se liga pues a un síndrome aórtico, se da más que todo en el horario matutino, dado que en estas horas es que se da una mayor descarga de catecolaminas que aumentan la presión arterial. Aquí tengo una pintura del pintor húngaro Hexa Kukan, sobre todo para, digamos, relacionar un poco. Este va a ser el tipo de pacientes que se van a presentar a la consulta, y por lo tanto quiero como que se acuerden de esta pintura para relacionarla entonces con el síndrome aórtico. Tenemos entonces que dentro de los factores de riesgo se van a presentar varias condiciones. Yo lo que quiero, más que darles una lista de unas condiciones, así sin previo contexto, quiero que las agrupemos entonces en unas condiciones que van a aumentar los niveles de presión arterial, ¿sí? Los valores de la presión arterial, y otras que van a afectar la integridad de la pared arterial. Entonces tenemos la hipertensión arterial, el embarazo, las vasculitis, el feocromocitoma, trastornos del tejido conectivo, que son muy importantes a la hora de sospechar el síndrome aórtico, y sobre todo la disección aórtica, que son Marfan, Loges Dietz y Ehlers-Danlos. Aorta bicúspide, cirugía de instrumentación valvular, aortitis sifilítica, traumas, que sobre todo se ha visto que en los choques automovilísticos
Este mecanismo de trauma, de fuerzas de desaceleración, es el causante del daño que se le tiene, pues que se le causa a la íntima, ¿sí? A la estructura de la aorta, la halterofilia y además el uso de sustancias psicoactivas que, como sabrán, pues tiene efectos en la presión arterial y tiende a aumentarla. Como repaso anatómico y para entender bien qué es lo que pasa en el contexto de una disección aórtica, tenemos entonces que pues los vasos van a tener varias capas, ¿sí? En su pared tenemos la capa más interna, que es la túnica íntima, que se compone básicamente del endotelio, la túnica media en la que va a estar gran cantidad de moléculas que van a eh, se van a unir pues para formar tejido conectivo más que todo, y la túnica adventicia, que va a ser la capa más externa, en donde también vamos a tener tejido conectivo y además vasos linfáticos y vasa vasorum, que es los vasos de los vasos, ¿sí? Eh, entonces, lo que quiero que veamos en la imagen de la derecha es que en la pared de la aorta se va a formar una disección, es decir, una herida inicial en la túnica íntima. Y lo que va a causar esto es que la sangre vaya entrando por esa herida, y vaya entrando y esté en contacto con la túnica media, abriendo una especie de bolsillo que va a estar delimitado pues por la túnica íntima, lo que se conoce como flap. En ese caso, pues la sangre va a estar entrando en esta luz falsa y va a estar protuyendo hacia la luz verdadera, que es por donde pues normalmente se da el flujo de sangre. Em, Dentro de pues, las teorías que se han propuesto para la patofisiología de esta condición, está pues esta que les estoy explicando, y además también se ha propuesto que es por un daño de la vasa vasorum y que este daño lleva consecuentemente al daño y a la separación de estas capas. Como repaso anatómico, que me parece importante, eh, tenemos aquí pues algunas estructuras listadas en orden de proximal a distal. Entonces tenemos algunas como el anillo valvular aórtico, que es donde empezamos, ¿cierto? Senos aórticos, que corresponde a un ensanchamiento inicial de esa arteria aorta, ¿sí? La unión sinotubular, que es donde ese ensanchamiento genera ahí una cintura aórtica, es decir, ya como empieza esa estructura tubular característica de la aorta, eh, y esto va, digamos, a tener relevancia, sobre todo clínica y también quirúrgica, a la hora de determinar el manejo que se le va a dar a la disección, ¿sí? También tenemos pues las diferentes partes de la aorta, que van a ser la aorta ascendente, el arco aórtico, de donde van a salir las ramificaciones que van hacia cabeza y miembros superiores. Tenemos también el istmo aórtico, que es inmediatamente después del origen de la arteria subclavia izquierda, y donde se van a dar la mayoría de las disecciones. Es un punto de inflexión ahí, se van a dar muchas, van a empezar muchas disecciones aórticas. La aorta descendente, que usualmente pues se va a dividir en, en suprarrenal e infrarrenal, teniendo como punto de referencia las arterias renales, y ya después la división en arterias ilíacas comunes. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el síndrome aórtico y la disección aórtica?
Para eso tenemos varias clasificaciones, empezando por la de Svensson, la cual sirve para clasificar el síndrome aórtico, que va en las clases de 1 a 5, aquí las tienen. Las que corresponden a disección aórtica son la 1 y la 3 y la 5, la 1, la 3 y la 5. Las otras dos corresponden al hematoma y a la ulceración. Tenemos la de Becky, que ya más adelante la vamos a ver en una representación gráfica, y la de Stanford, que quiero hacer hincapié en esta porque es la más importante para determinar el manejo quirúrgico que se le va a hacer a la disección. Eh, Hay dos tipos, la tipo A y la tipo B. Ya las vamos a presentar junto con la de Becky. Y la clasificación según el tiempo de presentación, que según el Registro Internacional de Disección Aórtica, tenemos que va a ser hiperaguda, aguda, subaguda y crónica, ¿sí? Dependiendo pues del tiempo de evolución. Entonces, como les decía, aquí tenemos las representaciones gráficas, la clasificación de Debicki. En la tipo 1 vamos a tener que hay un compromiso generalizado de la arteria aorta, ¿sí? Va a estar comprometido aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. En la tipo 2 el daño se va a restringir a la aorta ascendente, y en la tipo 3 vamos a tener un daño que sí o sí pues va a empezar en la aorta descendente, pero que dependiendo de la extensión vamos a tener un tipo A y un tipo B. En el tipo A se restringe a la zona torácica y el tipo B puede seguir hasta la aorta abdominal. Eh, para la clasificación de Stanford, que les decía es muy importante, vamos a tener que la clasificación tipo A se refiere a una alteración que empieza o bueno, que compromete la aorta ascendente, y en la tipo B no hay compromiso de la aorta ascendente. Entonces, esta va a ser muy importante sobre todo para el manejo quirúrgico, dado que si es tipo A usualmente se prefiere hacer un manejo quirúrgico, se ha visto que hay una mejor prognosis, mientras que en las tipo B puede haber manejo farmacológico, eh, y otras variantes de manejo, ¿sí? Otro punto importante es la sospecha clínica. Aquí quise hacer la división entre los signos y síntomas que tenemos tanto en en la disección aórtica como en el aneurisma aórtico. Entonces, en la disección aórtica vamos a tener un dolor de unas características que van a ser súbito, de una alta intensidad y desgarrante, ¿sí? Es muy importante esa característica de desgarrante porque es la que nos va a permitir diferenciar entre una disección aórtica y, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Un evento coronario agudo, ¿sí? Eh, Tenemos también al examen físico, un soplo en el foco aórtico, en diástole, que significa pues un soplo de insuficiencia aórtica, pérdida de pulsos distales. Otros signos y síntomas que aparecen con menos, con una menor, digamos, incidencia, sí, no en todos los casos se presentan, van a ser hipotensión, síncope, sangrados del tubo digestivo y signos de choque, y se va a presentar una tríada en algunas ocasiones, no en todas, de dolor torácico súbito, pérdida de pulsos y ensanchamiento mediastinal, si es que tenemos a la mano una radiografía que nos permita ver esto. Ahora, para el aneurisma aórtico, lo importante es, digamos, entender que este va a ser usualmente asintomático y que si se presenta algún síntoma va a ser entonces un dolor predominantemente abdominal,
que al igual que en la disección aórtica va a estar referido a otras partes del cuerpo como puede ser la espalda. Además en el aneurisma este dolor puede estar referido a la zona inguinal o escrotal. En el examen físico vamos a encontrar una masa pulsátil a la palpación, y otros signos y síntomas pueden ser síncope, sangrados del tubo digestivo, o ictericia debido a la compresión de la vena porta hepática, pues por el aneurisma. Cuando hay ruptura del aneurisma se puede presentar una triada que es dolor abdominal, masa pulsátil e hipotensión. Dentro de las ayudas diagnósticas tenemos como punto clave el llenarnos de razones para pedir un angiotac, que es el gol estándar para diagnosticar una disección aórtica, así como también un aneurisma aórtico. Tenemos entonces que vamos a realizar una muy buena anamnesis con una muy buena caracterización del dolor, y con búsqueda de antecedentes de riesgo que nos puedan indicar nuestro paciente a que puede tener una tendencia, ¿sí? Entonces empezamos con el EKG y las troponinas y nos damos cuenta que esta herramienta, aunque pues usualmente se la vamos a mandar a todos los pacientes que nos lleguen con un dolor torácico, puede ser incluso de confusión, nos puede confundir el enfoque que le vayamos a dar a al caso, ¿sí? Vamos a tener también la RX de tórax, en la que vamos a poder ver un ensanchamiento mediastinal, tortuosidad de la aorta y un desplazamiento en la clasificación de la íntima. Es una herramienta que, pues, aunque nos puede servir para aumentar la sospecha diagnóstica, pues en un contexto de un hospital de alto nivel, pues no la vamos a necesitar, ¿sí? Sobre todo, pues, se va a presentar en escenarios de pocos recursos. Tenemos que se ha propuesto entonces una escala ADD, que tiene una sensibilidad del 97%, es decir, tiene un valor predictivo negativo alto. Así que si los pacientes vienen con alguno de estos síntomas, se va a tornar inespecífica, y pues se va a fijar en tres componentes de la historia clínica: las condiciones predisponentes, las características clínicas y los hallazgos al examen físico. Tenemos que entonces cada uno de estos ítems va a representar un punto en la interpretación de la escala, ¿sí? Entonces, una escala o sea, con un puntaje de 1 o menor nos va a significar un bajo riesgo, mientras que un puntaje mayor de 1 nos va a significar un alto riesgo. ¿Qué es importante acá? Que nosotros como médicos sepamos utilizar la escala, dado que pues como tiene un valor predictivo negativo alto, entonces si tengo, digamos, dos ítems positivos en esta escala, pues dependiendo de esos ítems va a ser mi sospecha clínica, ante, pues, o sea, de si posiblemente el paciente tiene o no un síndrome aórtico. Ahora, si tiene un solo ítem y este ítem uno lo considera dentro de su conocimiento académico como muy importante, eh, no guiarse por la interpretación tanto, sino por la sospecha que tiene uno como médico. Por eso es que se propuso que aparte de esta escala ADD se haga la medición del dímero D como una herramienta secundaria, para
para digamos, los casos en donde existe la duda todavía de la presencia de una disección aórtica. Entonces tenemos que ante los valores menores de 1 se debe evaluar el dímero de 1 o menor de 1, se evalúa el dímero de y si este sale negativo se tiene con total certeza y no hay que hacer ningún otro examen adicional que se descarta entonces el síndrome aórtico. Mientras que si sale positivo, entonces habría que encender las alarmas y de pronto mirar cuáles son los ítems que salieron positivos en la escala ADD y determinar entonces si se necesita una imagen adicional, una angiotomografía. En los casos en donde el puntaje de la escala ADD salga mayor de 1, también hay que determinar qué tan importantes son esos ítems que salieron positivos y de ese modo determinar también si el paciente requiere un angiotac para descartar la presencia de un síndrome aórtico. Entonces, dentro de las ayudas imaginológicas, ¿cómo vamos a identificar en una angiotac cuál es la luz verdadera y la luz falsa de la disección? Esto como digamos filigrana, pero en realidad pues nosotros como médicos generales pues no vamos a necesitar hacer este tipo de interpretaciones, ¿sí? Esto es más que todo digamos dentro de un contexto quirúrgico que se va a necesitar determinar pues cuáles son las dos luces. Entonces tenemos que la luz falsa se va a ver más grande en la angiotomografía, va a estar presente en la luz falsa el signo del pico, que es un signo que corresponde a un ángulo agudo eh, entre la pared íntima y la pared del vaso. Entonces se van a ver ángulos agudos que corresponden a la luz falsa. Usualmente compromete la arteria renal izquierda y además, lo más importante, dentro del angiotac se van a hacer varias fases, una fase simple y una fase contrastada. En la fase contrastada se va a inyectar eh, el medio de contraste. Entonces, este medio de contraste lo que va a hacer es que en una fase arterial no se van a ver las diferencias entre la luz falsa y la luz verdadera. Sin embargo, en la fase venosa, una vez el medio de contraste ya haya avanzado, se va a ver más hiperdensidad en la luz falsa, dado que allí hubo una entrada retardada del contraste y este no ha salido aún de la luz falsa, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en las imágenes A1 y A2 que son el mismo caso, solamente que un corte distinto. Vamos a ver que las flechas rojas están dentro de la luz verdadera y esto pues es en la aorta ascendente, mientras que en la aorta descendente vemos ya como esa luz falsa, esa luz verdadera, perdón, va a estar más pequeña, más comprimida. Usualmente la luz verdadera es más anterior y va a estar en relación con los orígenes del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior y de la renal derecha. La imagen B es una construcción tridimensional de la angiotomografía. Aquí también quería hacer pues agregar otra imagen de otro paciente en la cual pues se ve un poquito mejor la diferencia entre la fase pues entre los dos espacios por medio pues por la ayuda del medio de contraste.
Para otras ayudas imagenológicas que de pronto nos vayan a servir para diagnosticar complicaciones de la disección aórtica, entonces tenemos que para el taponamiento cardíaco y el derrame pericárdico, la angiotomografía nos va a servir, aunque también están las ecocardiografía transesofágica y la ecografía abdominal a la cabecera. Para la ruptura de la aorta y la mala perfusión de ramas, simplemente con una angiotomografía inicial nos basta. Y para el compromiso valvular de la válvula aórtica, la ecocardiografía transesofágica es suficiente para ver una afectación de la válvula aórtica. Entonces ya para el manejo de la disección aórtica y el aneurisma aórtico, tenemos entonces que van a ser de manejo farmacológico las disecciones aórticas tipo B no complicadas, en las cuales se ha visto pues últimamente que hay incluso pues un mejor pronóstico si se hace una terapia combinada farmacológica más TEVAR, que es una reparación arterial, ¿sí? Pero eso implica que no hay una cirugía abierta. Además son de manejo farmacológico los aneurismas aórticos no rotos, no sintomáticos y que midan menos de 5 centímetros. Mientras que el manejo quirúrgico se deja para las disecciones aórticas tipo A, que ya las habíamos visto en la clasificación de Stanford. Las disecciones aórticas tipo B complicadas, que van a ser en las que haya persistencia o recurrencia del dolor, en las que no se logre controlar la hipertensión arterial, en la que haya signos de mala perfusión o signos de ruptura, un paciente descompensado por un hemotórax o un hematoma de mediastino, y en las que haya expansión precoz de la disección, es decir, que la disección avance en extensión rápidamente. Además, también tenemos los aneurismas aórticos no rotos, sintomáticos, o los que sean mayor a 5 centímetros o los que estén definitivamente rotos. Se propone entonces como para el manejo farmacológico la terapia antiimpulso, cuyos objetivos principales son los de mantener la frecuencia cardíaca entre 80 y 60 latidos por minuto, mantener la presión arterial en los valores que podemos ver en la pantalla y la presión arterial media en dichos valores. Además de eso, también se debe hacer un manejo del dolor, y este es muy importante dado que el dolor que sienten los pacientes los lleva a liberación de catecolaminas que nos van a aumentar la presión arterial. ¿Por qué resalté aquí en negro el de mantener la frecuencia cardíaca? Porque el principal objetivo de estos tres es el de controlar la frecuencia cardíaca, dado que se ha comprobado que a mayores frecuencias cardíacas, mayor es el avance o la evolución de estas disecciones aórticas, y es el factor que más afecta en la severidad que pueda llegar a tener una disección. Entonces, para las, para las disecciones aórticas que se presentan como un evento agudo, entonces tenemos los beta bloqueadores, esmolol, labetalol, metoprolol en los esquemas que aquí vemos. Se va a hacer una primera dosis y después una infusión para el esmolol y el labetalol, y el metoprolol pues se va a hacer una administración del medicamento cada cierto tiempo. También tenemos calcio antagonistas, vasodilatadores, que son de segunda línea, sobre todo porque estos pueden llegar a generar una taquicardia refleja. Y analgésicos tenemos morfina y fentanilo, son los más utilizados.
Para el manejo de un aneurisma aórtico roto, entonces va a ser el manejo de un paciente con choque hemorrágico, ¿sí? Debemos entonces tomar los accesos venosos, comenzar una resucitación con derivados sanguíneos si se tienen, y si no, comenzar una terapia con líquidos para reponer el volumen. En casos pues de ver esta hipotensión e hipoperfusión, se debe evitar la sobreresucitación para no desprender un coágulo que se haya formado. Se deben de suspender anticoagulantes si es que el paciente está tomando por algún motivo, y se debe de hacer una valoración por cirugía vascular. Es importante recordar que si el paciente está perdiendo sangre, hay que darle hemoderivados, más no, o sea, no es suficiente con la suministración de líquidos endovenosos. Aquí tenemos entonces el manejo que se debe hacer cuando, además de el síndrome aórtico, tenemos entonces un infarto agudo del miocardio. Entonces, ante estos eventos coronarios, eh, lo que debemos de hacer es descartar que no vaya a haber concomitantemente la presencia de un síndrome aórtico, como lo puede ser una disección aórtica. Entonces, nos vamos a guiar por este algoritmo en el cual, pues, si tenemos algunos signos, síntomas que nos indiquen la presencia de disección aórtica, vamos entonces a hacer una angiotomografía anterior o en el mismo momento en el que se haga el intervencionismo percutáneo coronario, ¿sí? Y pues ahí tendríamos que descartar, o sea, inyectar medio de contraste y descartar eh, la presencia o no de una disección aórtica. Entonces, ya podemos ver que en el caso de que se diagnostique o de que se descarte esta disección aórtica, vamos a tratar una u otra cosa, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante esto? Para evitar trombolizar a un paciente que tenga una disección aórtica presente, ahí concomitante pues con los signos de un infarto agudo del miocardio. Dentro del manejo a largo plazo tenemos tres pilares fundamentales: los cambios en el estilo de vida. Esto es sobre todo pues dejar el cigarrillo, ¿sí? Que esto es para evitar que haya una evolución de la enfermedad. El seguimiento con especialista, en el cual le va a hacer una vigilancia periódica al paciente. Va a ser por algunos de estos especialistas. Y el manejo farmacológico a largo plazo va a ser también en primera línea. Nos encontramos entonces a los betabloqueadores. Eh, También pueden ser utilizados los DIECA, los ARA2, y se ha visto que los pacientes se benefician del uso de estatinas. Entonces, hemos venido viendo cuál es la enfermedad, y como al final pues de la charla quería dejar pues y dar como a conocer unas complicaciones, dado que van a haber algunos pacientes que lleguen a consulta y dentro de su historial vamos a encontrar que han tenido intervenciones en la aorta. Entonces es muy importante saber cuáles son algunas de estas complicaciones. Yo voy a mencionar dos, ¿sí? Es simplemente para que nos familiaricemos con algunas complicaciones después de una intervención en la aorta. La primera va a ser la fístula aortoentérica, que va a corresponder a una erosión de una porción de la aorta que está adyacente a una porción del tracto gastrointestinal, y que se relaciona en mayoría con estos eventos postoperatorios, pues, que ya había comentado.
En la mayoría de las ocasiones se da en el tercio distal del duodeno, dado que en esa porción del tracto gastrointestinal se encuentra entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal. Entonces estas relaciones pues van a hacer que ahí se facilite la formación de esta fístula. Y aquí en la imagen podemos ver una cavidad gástrica que está llena de sangre. Pues vamos a ver que en estos pacientes van a haber sangrados masivos y pues melenas, hematemesis también. También vamos a hablar entonces y por último de la obstrucción aórtica aguda que ocurre por tres mecanismos principales que son embolismo de la aorta infrarrenal, una trombosis in situ de la aorta abdominal o una trombosis de un aneurisma infrarrenal. ¿Sí? Vamos a estar atentos a signos como dolor en ambas extremidades inferiores, parestesias bilaterales, pulsos ausentes y dolor en la zona lumbar o glútea. Esto es todo pues por la charla del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, sugerencia o comentario, escribirlo al Instagram del semillero de Simue. Y aquí está la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.